Gracias Plus, un poco de música, esto es medio extraño, pero parece venido de otro rincón del planeta, así que no te hagas problema, que era lo que hacía falta escuchar a esta hora. Por supuesto que ya nos zambullimos en la agenda de la comunicación comunitaria y nos convocamos a tratar de entender qué es lo que sigue pasando en la Argentina, porque no es que ha empezado a pasar recién ahora, hace un par de semanas, cuando se firmó el decreto 409 que habilita que la tenencia de armas va a ser regulada por un organismo que, ay, mamita querida, me agarra un tembladeral cuando pensamos en organismos que están a cargo de Patricia Pato Bullrich. Y es por eso que le agradecemos grandemente a Pablo Pérez, que ya está en contacto con nosotros, que es integrante de Víctimas por la Paz, que va a charlar un ratito con nosotros de esto. Bienvenido, Pablo. Juan Pablo Bertolini por acá y el equipo kermesero. ¿Qué tal? Buen día. Les mando un saludo por allí. Pablo, gracias por darnos un ratito de tu jornada. Realmente entendemos que la trayectoria de Integrantes por la Paz vale bien la pena tomarnos un minuto para contársela, si te parece, de manera sintética a nuestra audiencia. Bueno, Víctimas por la Paz es una organización integrada por mucha gente en todo el país. La mayoría de nosotros sufrimos hechos de violencia y bueno, la mirada nuestra, más allá de cualquier circunstancia, que cuando uno sufre un hecho de violencia, en mi caso fue el asesinato de mi padre en un asalto, más allá de la bronca, la angustia, el dolor que todo eso genera, hasta el odio también, en un primer momento, nosotros tenemos una mirada quizás no contemplativa, ni esta cuestión, si se quiere, romántica, pero sí creemos en que sumarle más violencia a la sociedad, sumarle más oprobio, sumarle más armas, no nos lleva a nada. Nosotros creemos que hay que trabajar por la paz, que hay que trabajar por la integración, que hay que trabajar mucho por la empatía con el otro. Y esa es la tarea que hace ya desde hace años. Fue fundada por el juez penal Mario Giuliano, que falleció hace unos años, lamentablemente. Hoy nuestra coordinadora es Diana Márquez y tratamos de trabajar en todos los aspectos en ese sentido. En mi caso, en la ciudad de La Plata, yo coordino una ONG que se llama La Plata Solidaria. No nos rompimos mucho la cabeza para ponerle el nombre, pero bueno, se llama así. Es bien claro también. Y bueno, los trabajos que realizamos, más allá de algunas actividades que nada tienen que ver con la cuestión de Víctimas por la Paz, sí siempre tienen esa visión que Víctimas por la Paz nos inculca, nos hace sentir mucho mejor, de que, como te decía hoy al principio, ¿no? Si a la violencia le respondemos con más violencia, el espiral no cesa y vamos a vivir en una sociedad casi caníbal, ¿no? Definitivamente. Hay, por supuesto, entre lo que está explicando Pablo sencillamente y que viene de la mano de Víctimas por la Paz o de tantas otras organizaciones intermedias, civiles y de base, una mirada que es totalmente contrapuesta, antagónica a una que circula, a una mirada de la vida que circula con mucha facilidad, que es cárcel o bala, Pablo. Sí, porque, a ver, yo ahí abro un paréntesis, Juan Pablo. Esa visión es la visión, es una visión, primero, maniquea, y segundo, es una visión facilista, si se quiere, ¿no? Y que vende mucho, tiene mucha prosapia en ciertos sectores, lamentablemente. Pero en el fondo de la cuestión, en el razonar lo que a uno le sucedió y mirar hacia adelante, esa visión no nos conduce más que a una sociedad mucho más violenta, mucho más injusta, rencorosa. Y la verdad que a mí, cuando me sucedió lo que me sucedió, es obvio que yo en ese momento uno lo primero que siente es odio, rencor, ganas de salir a ver, lisa y llanamente a matar a todo el mundo, no quiere saber nada. Pero después uno debe reflexionar si vale la pena vivir la vida en ese alojamiento del rencor, del odio, o vale la pena mirar hacia adelante. Yo en mi caso tengo 2 hijas maravillosas,
y tratar de pelear por una sociedad, cada uno desde su lugarcito, desde su pequeño lugar, por una sociedad que contemple otras cuestiones. Esto de bala, de plomo, de todas estas cosas no conducen más que a la muerte, más que a la desintegración, y nosotros tenemos otra mirada que quizás no vende tanto como esa. Somos absolutamente conscientes de que lo que vos estabas planteando es lo que vende, es lo que la gente reclama. Porque, bueno, con cierto criterio la gente está cansada, la gente sufre el delito, y nosotros trabajamos en los barrios populares de la ciudad, y en esos barrios se sufre a veces más que en cualquier otro lado, pero en nuestro foro más íntimo creemos que esa no es la solución. Y bueno, trabajamos todos los días para que lo que nosotros creemos que es la solución, porque tampoco somos portadores de la verdad revelada, vaya aprendiendo en los sectores en los que nosotros abordamos, ¿no? Nosotros en la ciudad de La Plata, hace unos años empezamos un programa de desarme voluntario en barrios populares, hablando con los jóvenes, con los chicos, las chicas, barrios muy vulnerables, en donde se le daba una posibilidad de cursos de capacitación laboral, de integración a sectores comunitarios. Una tarea muy difícil, muy complicada, pero que la fuimos llevando adelante en el marco de la ley 26216, que es la ley de desarme voluntario, que debería ser prorrogada ya en estos días porque viene retrasado. Y bueno, a veces nos encontramos con situaciones como esta en la que se alienta la aportación de armas o se facilita que la sociedad se arme, y no hay en ningún lugar del mundo ha quedado demostrado que esto sirve para algo. Ni siquiera estoy dando una mirada, si se quiere, política, ideológica o personal. Estoy dando una mirada que se basa en los datos. No existe ciudad del mundo en la que se haya alentado la aportación de armas, donde el delito haya bajado, ni mucho menos. Por el contrario, en países como Estados Unidos, donde el acceso al arma por parte de los privados, de los particulares, es muy fácil. Yo tuve la oportunidad de viajar y uno vio esas experiencias. El delito no ha bajado ni mucho menos. Por el contrario, de vez en cuando muy asiduamente tenemos estas tragedias de chicos que ingresan a una escuela, disparan y matan 13, 15, 20 compañeros. Sí, tiroteos, que se les denomina, pero realmente son, cada vez que hay una ocurrencia de esto, es una verdadera tragedia allí en esa sociedad en donde ocurre. Acá, Pablo, la sociedad también, como vos bien explicabas, hay una parte que festeja, vamos a poner entre comillas, o que aplaude la punitividad pedorra esta que empuja a que las cárceles estén repletas de personas jóvenes que por ahí no tienen los estudios secundarios terminados, que no tuvieron acceso a un trabajo formal más o menos decente, o que siquiera vienen bien alimentados desde la infancia. ¿Esto ustedes creen que hace parte del problema que debiera ser atendido? ¿Reclaman ustedes por estas cuestiones que son de fondo socioeconómico? Pero por supuesto, a ver, en tu descripción no hay más ni menos que lo que nosotros vemos, perdón, en el caso mío, cuando recorro cárceles de aquí de la provincia de Buenos Aires, y en el caso de otros compañeros de la organización en otros puntos del país, las cárceles están pobladas de jóvenes que tienen básicamente dos denominadores comunes. El primero tiene que ver con el consumo problemático, y el segundo tiene que ver con pertenecer a barrios en donde el narcomenudeo y todo lo que genera esa cuestión ha avanzado de forma contundente, y entonces ante ese cóctel, esa cuestión, los chicos, los pibes, las pibas deciden a veces tomar un camino equivocado. Mirá, nosotros venimos a hacer un relevamiento en el Gran La Plata, en donde el 38% de los chicos de entre 15 y 18 años abandonaron el secundario. Por eso estamos impulsando ¿Qué acá número? fuertemente... Perdón, Pablo, hubo como una burbuja en el sonido. ¿Qué número dijiste de chicos no terminaron el secundario? El 38% de chicos de barrios vulnerables de la ciudad no concluyeron el colegio secundario. Pero no solo eso, sino que también de ellos, el 90% no estaba realizando ninguna actividad.
Entonces nosotros en la ciudad estamos impulsando muy fuerte un proyecto que se llama Jóvenes con Futuro, que es un curso de capacitación laboral y en oficios que se debería realizar en el mismo territorio, en convenio con los clubes de barrio, en convenio con la Universidad Nacional de La Plata, con la Municipalidad de La Plata. Bueno, estamos esperando que arrancar con esto porque creemos, como decías vos, que allí en los barrios en donde los pibes andan a la deriva y donde lamentablemente la droga causa estragos, el límite entre lo que está bien y lo que está mal se va esfumando con el correr del tiempo. Entonces, si no abordamos esas situaciones de fondo, de base, vamos a poder, a ver, yo voy a llevar la cosa hasta una cuestión exagerada. Si quieren, pongan un tanque de guerra en una esquina, pero la inseguridad no se va a detener, porque no estamos abordando el problema que la genera, que es justamente falta de oportunidades, falta de visión de futuro, familias desintegradas. Digo, allí hay que trabajar muy duro. Lo que pasa es que lo más fácil es lo otro, lo que vos decías cuando estabas introduciendo la charla. Ahora vienen las elecciones y lo más fácil es decir eso, porque en esa frase que parece tan contundente, detrás de esa frase no hay ninguna perspectiva de cambio, ninguna perspectiva de contención, ni siquiera hay un programa, si se quiere, para aplicar esa frase. Bueno, permitamos que todo el mundo se arme, el acceso a las armas sea fácil. Mirá, nosotros cuando hicimos los programas de desarme voluntario, más allá de trabajar en los barrios vulnerables, nos llamaba mucha gente del casco urbano de la ciudad, de otros lugares, abuelos, gente mayor, que tenía un arma y quería deshacerse sí o sí de esa arma por temor a que la tomen sus nietos, por temor a que pase una desgracia. Digo, nosotros en Argentina tenemos cerca de 4 millones de armas en el mercado ilegal. Esto es un dato que surge de un análisis de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando nosotros trabajamos el programa de desarme voluntario, trabajamos con algunos amigos que también están tanto en ONU como en UNICEF, y todas estas cuestiones son una tragedia. Ahora, si nosotros tenemos un Estado que alienta a que las personas se armen, que alienta a que las personas se defiendan con un arma, a mi criterio, mi forma de ver, esto es muy personal, para mí es una absoluta locura. La seguridad es una cuestión que debe garantizar el Estado con sus herramientas en el marco de una sociedad democrática, republicana, y no podemos permitir que la locura que vivimos, el alentar estas cosas casi como una cuestión de barra brava, ¿no? Hemos visto Twitter, hemos visto todo esto de que hay que meterle un balazo en la cabeza, hay que meterle 5 misilazos en la espalda. Digo, yo no sé todo eso a qué nos lleva, ¿no? O sí sé, no nos lleva a nada, porque, vuelvo a insistir, nosotros desde Víctimas por la Paz sabemos que vamos con el discurso que no está de moda, pero bueno, no nada contra la corriente, es el pez muerto. Y si tenemos que seguir diciendo estas cosas y tenemos que seguir manteniendo nuestra postura, lo vamos a hacer. A ver, el castigar a una persona, las cárceles no son para castigo, no son para humillar a una persona, son para que se rehabilite. El asesino de mi padre, cuando lo mató, tenía 19 años, era un pibe bajo consumo problemático absoluto, lo mató, en ese momento yo recuerdo que la plata que le sacó era lo equivalente a $3. No sé por qué me quedó por ser argentino, me quedó esa relación, ¿no? De que mi viejo había muerto por $3. Y la verdad que cuando fue el juicio, fue acusado, pagó su condena, y luego nosotros en nuestro trabajo solidario nos encontramos con su hermana, nos encontramos con gente que lo conocía, y el pibe había vuelto a lo mismo. Entonces, a ver, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos como sociedad? ¿Queremos seguir viviendo bajo estas condiciones de violencia o queremos empezar a solucionar el problema de fondo? A ver, yo no estoy diciendo con esto que no esté bien en el pedir del ciudadano
el patrullaje, la cámara de seguridad, por lo menos eso es lo que sucede en La Plata. Creo que debe ser en todos lados igual. Más o menos, claro. Más o menos. Pero si no solucionamos los problemas de fondo, no va a haber cámara, ni patrullero, ni fuerza de seguridad que alcance para detener claro. el delito. Pablo, esto si las cárceles, si el sistema punitivo, por decirlo de alguna manera, bastante descontrolado y difícil de organizar, ni siquiera está sirviendo para refuncionalizar a las personas y volverlas a insertar en la sociedad, y se le agrega el retorno del RENAR, del Registro Nacional de las Armas, que era un organismo vetusto y que ahora vuelve, pero además bajo la órbita del organismo que regentea, nunca mejor dicho, Patricia Bullrich, más una facilidad extra, un plus, si se quiere, que fue sacar un elemento impositivo que regulaba la tenencia de armas semiautomáticas en la Argentina, habilitando también la tenencia de armas de guerra, que estaba prohibida para civiles. ¿Qué estudian ustedes? ¿Qué ven acerca de toda esta cuestión que se vuelve una materia más que preocupante, pero que se agrega a lo que ya teníamos como la naturaleza dada del año 2025 en la Argentina? ¿Lo estudian profesionalmente? Quiero decir, ¿se puede hacer una denuncia en algún organismo internacional advirtiendo que lo que hace el gobierno nacional con estas medidas es totalmente criminal? Mira, ahí tenemos dos puntos. Primero, lo que vos planteás de una medida que conlleva en sí misma el germen de la multiplicación de la violencia. Ante esto, obviamente, yo no soy abogado, pero sí los abogados de Víctimas por la Paz están estudiando todavía. A ver, no está muy en claro, porque también esta es otra cosa. A veces se tiran cuestiones, frases hechas, cuestiones efectistas, y que en la realidad, cuando uno va a los papeles, la cosa no es tan así, pero les gusta gritar y ladrar por Twitter. Entonces, obviamente se está estudiando esto que ha salido últimamente, el regreso del RENAR, un viejo organismo, como decís vos, fuera de cualquier, absolutamente fuera de desfasado con la realidad, con todo lo que ocurre. Nos alienta a estar atentos, pero por sobre todas las cosas, yo creo que la política se monta sobre un problema que existe, que es la inseguridad, y que propone como solución que los ciudadanos se armen. Yo creo que si los ciudadanos reflexionamos, más allá de la pertenencia partidaria o de lo que sea, reflexionamos acerca de la solución que nos da la política para los problemas que vivimos cotidianamente, tenemos que entender que son cuestiones que tienen que ver con el marketing, con los focus group y con la propaganda. No hay nada bueno detrás de eso. Es imposible. Cualquier persona con sentido común, con criterio, no hace falta haber pasado por las aulas de derecho de ninguna universidad, tiene que darse cuenta de que eso no conduce absolutamente a nada, que siempre hubo, a ver, en cualquier sociedad hay gente que le gustan las armas, se arma. De hecho, cuando nosotros hicimos el programa de desarme voluntario, eso lo vimos in situ en el territorio, pero digo, no tiene que ver, quizás esa arma no tiene que ver con la defensa propia, con esto que se alienta de que al delincuente bala y hay que defenderse, y festejamos que un jubilado mató a un tipo porque fue y le dijo que baje la música. ¿Qué locura es esa? Ese fue un caso que a mí me golpeó muchísimo. La gente festejaba que el jubilado le había pegado un tiro a un tipo que fue a reclamarle el jubilado que baje la música en plena Navidad. ¡Qué locura! Un tipo que dejó a una familia por el simple hecho de una discusión doméstica. ¿A eso queremos llegar? Yo no sé, la verdad, que en qué momento nos daremos cuenta de que el camino no es el odio, el despiole, la agresión. Ese es el camino más fácil. Ni siquiera es el camino, ese es el atajo. Ahora, si queremos ir por el camino es la reconstrucción de los lazos sociales, la reconstrucción de la familia como núcleo de acogimiento, de amor, la reconstrucción de una sociedad en base a la solidaridad, la empatía,
la visión que tenemos que tener sobre las unidades penitenciarias, en donde la gente vive en condiciones infrahumanas. Y no, digo, también tenemos que abrir un signo de interrogación. Las cárceles están llenas de pobres, de jóvenes, y en el caso de las mujeres, de mujeres pobres, que tienen que ver en el 90% de las detenciones con cuestiones de narcomenudeo. Esta es la realidad en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Digo, a ver, esporádicamente aparece el Gordo Valor y la Garza Sosa, que se dedicaban a robar camiones de caudales, pero el 99% de los presos son pibes que no pasan los 22, 23, 24 años y que están detenidos por causas que tienen que ver con una trayectoria, cada uno de ellos, en lo social, en lo laboral, en lo cotidiano, que no fue la adecuada. Entonces no podemos esperar otra cuestión en una sociedad que no se preocupa por sus chicos, por los pibes y las pibas, cosas buenas, digo, podemos esperar. O parafraseando a la propia derecha, Pablo, esperar otros resultados cuando se usan las mismas herramientas. Esperamos desde la comunicación comunitaria estar haciendo nuestro aporte para que la reflexión llegue a donde tiene que llegar en el seno de nuestra sociedad y nos convoquemos todos a castigar donde hay que castigar, que parece que es en las urnas nomás, a este tipo de proyectos políticos que enceguecen a una parte de la sociedad y no nos solucionan nada, con un punitivismo pedorrísimo que ya sabemos que engrosa no solo las cárceles, sino algunos otros negocios. Pablo, te dejaría el micrófono a disposición unos segundos para que nos menciones las redes, pero ya nos consumimos el tiempo que teníamos. Muchísimas gracias, por supuesto, y esperamos volver a abordar la cuestión contigo, con cualquier compañera o compañero en esta misma temporada. Gracias, Pablo. Un abrazo grande y que tengan lindo día. Muy bien. Igual ahí te convocaba que mencionar las redes a la pasada. Ahí ya está, bueno. Después las ponemos en todo caso a disposición de la audiencia en la página de radiokermés.com. Radio Kermés, sí la banca. Aquellos estados que tienen libre deportación tienen menos delito. Armar a la sociedad, menos inseguridad. La evidencia